Hola, ¿qué tal, licenciado? Mi nombre es Luis Fernando Rodríguez Sontay y hoy voy a hablar sobre el plan de operaciones. Un plan de operación o un presupuesto de operación son indicadores que nos ayudan a poder visualizar qué tan rentable vamos a ser en el futuro como una empresa o qué tan rentable va a ser la empresa. Pero ¿qué son las operaciones? Las operaciones de una empresa se pueden dividir en marketing, en producción, en ventas, o sea, todo lo que incurre en una empresa pertenecen al plan de operación. Por ejemplo, el plan de operación se divide en tres, iniciando con el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción y la parte de ganancias de margen bruto o la parte de resultados brutos, que normalmente se le conoce. Ok, como se divide en tres partes, el plan de operaciones se debe iniciar desde la parte de plan de ventas. ¿Por qué? O el presupuesto de ventas. ¿Por qué se debe iniciar ahí el plan de operaciones? Porque es ahí donde me indica qué tanto voy a vender durante un periodo de tiempo. Por ejemplo, si yo digo que este año voy a vender, no sé, 5 millones de quetzales, que el año pasado solo vendí 1 millón y mi plan de ventas me dice que voy a vender 5 millones de quetzales, o me propongo que voy a vender 5 millones de quetzales este año. Entonces, ¿qué significa eso? Que en la parte de producción, pues también van a tener que remodelar todo. ¿Por qué? Porque si antes solo se producía para vender un millón de quetzales, ahora se tiene que remodelar todo para poder vender 5 millones de quetzales. Entonces el plan de producción también va a cambiar. ¿Por qué? Porque se tiende a que se trabaje más para poder contemplar o poder llegar a un margen que se tiene ya previsto. Entonces ahí es donde entra el plan de producción. Se tiene que invertir más, por ejemplo, se tienen que incluir materias primas, por ejemplo. O sea, si un año antes se vendió menos, o sea, por lógica, se utilizó menos materia prima, menos mano de obra. Entonces ahora, como se proyecta vender aún más, esto va a cambiar, o sea, va a aumentar. O sea, nuestros gastos también van a aumentar, que lo vamos a ver enseguida. Entonces, el plan de producción va a aumentar, nuestros gastos van a aumentar, pero nuestras ganancias van a ser más. ¿Por qué? Porque se va a vender más. Entonces, en el plan de producción se tiene a tener, va a necesitar mucho más mano de obra, va a necesitar mucho más materia prima. Si es una empresa que se dedica a producción de algún producto, va a necesitar mucho más materia prima, más mano de obra y también una infraestructura mucho mejor, porque para almacenar tanto producto, pues se necesita una infraestructura mucho más grande, hablando de las instalaciones también. Entonces todo esto conlleva un plan de operaciones adecuado. Entonces un plan de operaciones, se inicia desde el plan de ventas, porque es desde ahí donde se proyecta qué tan rentable va a ser la empresa en un predeterminado tiempo. También tenemos que incluye en el plan de operaciones, incluye también la parte de la estimación de resultados brutos o de margen bruto. ¿Por qué? Porque es ahí donde ya se mira cuánto dinero se va a necesitar, cuánto capital se va a requerir para poder contemplar o poder llevar a cabo lo que se inició como un plan de ventas. Entonces, muy importante que el plan de operaciones incluye estos tres presupuestos. Cuando se habla de plan de operaciones, se incluye el presupuesto de ventas, el presupuesto de producción y el presupuesto o la estimación de resultados brutos. Entonces, con esto se tiene ya a ver en un plan de operaciones qué tan rentable. Por eso, ¿para qué me sirve un plan de operaciones? Para ver qué tan rentable voy a hacer, qué tanto voy a poder qué tanto voy a poder vender y tanta mano de obra voy a necesitar, qué tanta materia prima voy a requerir para poder cumplir con las metas que yo me propuse al
al inicio con mi presupuesto de ventas o mi plan de ventas hacia el futuro. Entonces para esto nos sirve un plan de operaciones. También se contempla en el plan de operaciones los gastos fijos, por ejemplo, gastos de alquiler, gastos de energía, o sea, también incluyen todas estas partes. Entonces el plan de operaciones es bastante grande, bastante amplio el tema, pero lo definimos en estas tres partes, que incluyen los tres presupuestos que acabamos de mencionar anteriormente. Así que saludos y bendiciones.